Bienvenidos a un video más de mi canal, Cris de Física. ¿Sí? El día de hoy vamos a resolver ejercicios sobre las gráficas del movimiento rectilíneo uniforme. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Que en este caso vamos a aplicar la parte teórica que nosotros vimos en el anterior video, el cual, si por si acaso ustedes tienen algunas dudas, les he dejado el enlace en la parte de acá arriba para que lo puedan revisar, ya que en este caso, como vamos a ver gráficas del movimiento rectilíneo uniforme, es necesario que ustedes recuerden qué leyes, ¿sí?, se habla en cuanto al movimiento y qué gráficas se están presentando ahí, ¿sí? Entonces, por eso es recomendable que ustedes visiten mi canal, en la cual ustedes pueden observar el video sobre la teoría del movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Entonces, les recomiendo que visiten ese video, por favor. En este caso me dice, a ver, el primer ejercicio en cuanto a gráficas del movimiento rectilíneo uniforme me dice que la partícula, el movimiento de la partícula está representado por esta gráfica distancia versus tiempo, ¿sí? En la cual me dice, en base a esta gráfica que ustedes pueden observar, resuelva o encuentre dos cosas. Una, la posición inicial de la partícula, y dos, la rapidez en cada tramo del viaje, ¿sí? Dos literales nomás me pide que yo resuelva en base a esta gráfica, ¿sí? Entonces, es importante analizar y entender qué me quiere decir la gráfica. Primero, es importante observar qué se encuentra, qué variables se encuentran en los ejes. Primerito, en el eje X hay tiempo, los cuales los valores son 10, 20, 30, 40 segundos. Y también en el eje Y hay distancia o posición, que los valores son también 10, 20, 30, 40, en este caso, metros, ¿sí? También es importante saber qué me está diciendo la gráfica. Por ejemplo, aquí me está diciendo, a ver, la partícula empieza en un valor de 10, ¿sí? Empieza a moverse, empieza a hacer un viaje en este caso sería viaje de ida, le pongo aquí. Luego me dice que se traza una línea horizontal, que nosotros, por definición, esas líneas horizontales, nosotros logramos entender de que aquí se encuentra detenido, por ende decimos que es reposo. Luego tenemos una línea ascendente, entonces sigue yendo en un viaje de ida. Y por ende, o por último, hay una línea descendente, que significa que es un viaje de regreso. Se está regresando, ¿sí? Eso es importante para poder lograr entender cómo se está moviendo, en este caso, la partícula, ¿sí? Porque tengan en cuenta que en las gráficas de movimiento rectilíneo uniforme vamos a hablar de dos tipos de magnitudes: escalares por un lado, vectoriales por otro lado, ¿sí? Entonces, vamos a analizar de qué me habla aquí. Me dice, a ver, primero, me dice la posición. Tenemos en cuenta que la posición se refiere a un vector. Esto es un vector, ¿sí? Mientras que en el literal B me habla de rapidez, que en este caso, como les he dicho que revisen en este caso el video anterior, la rapidez es una magnitud escalar, ¿sí? Entonces ustedes ya van a recordar que es una magnitud escalar y una magnitud vectorial, revisando el video anterior, ¿sí? Listo, entonces empezamos. Decimos, a ver, en base a esta gráfica resolvamos estos dos literales, ¿sí? Vamos por el primer literal. Primer literal me dice, a ver, solamente quiero una cosita nomás, me dice. ¿En dónde ha empezado a moverse la partícula? ¿En dónde se ha encontrado? Primero, simbología para poder representar la posición inicial es X sub 0. Y como estamos hablando de vector, flechita, ¿sí? Ahora, solamente observo desde dónde parte mi línea de color verde. Y decíamos que la línea de color verde parte en 10. Entonces significa que la posición inicial ha sido de 10 metros. ¿Por qué le pongo metros? Porque en este caso, en el eje Y me está diciendo que
todos los valores que se encuentran en ese eje están acompañados de esa unidad metro, ¿sí? Listo. Entonces, en este caso, el primer literal está resuelto, ¿sí? Así de sencillo. Vamos por el segundo literal. En este caso, el segundo literal ya me pide otra cosita un poquito más complicada, se podría decir. Me dice calculemos la rapidez. Apliquemos la parte teórica. Si me dice calculemos la rapidez, pues yo tengo que saber que la rapidez yo la simbolizo con la letra V y su fórmula es distancia sobre tiempo, ¿sí? Esta es la fórmula que yo debo utilizar, ¿sí? Y como me está hablando en tramos, entonces yo tengo que analizar cuántos tramos tengo. Por ende digo, a ver, enumeremos los tramos. En el primer viaje de ida sería primer tramo, ¿sí? En el reposo sería segundo tramo. En el otro de ida sería tercer tramo y en el regreso sería cuarto tramo. Tenemos 4 tramos, por ende vamos a tener 4 rapidez. Entonces yo digo, a ver, encontremos la rapidez. Entonces pongo rapidez número 1. Y por fórmula se dice que es distancia sobre tiempo. Entonces por ende analicemos. Digo, a ver, ¿qué distancia recorrida en el primer viaje de ida? Empieza en 10 y termina en 30. ¿Cuántos metros ha recorrido? Hacemos la resta de esos dos valores y decimos que ha sido 20 metros. Muy bien. ¿Qué tiempo se ha demorado en recorrer los 20 metros? Decimos, a ver, esos valores ubico en el eje X. Entonces, empieza en 0 y termina en 10. ¿Qué tiempo ha transcurrido de 0 a 10? Muy bien, son 10 segundos. Entonces, por ende digo, 20 dividido para 10 a 2. 2 metros sobre segundo. Tengo la primera rapidez. La segunda rapidez. La segunda decíamos, a ver, en la segunda como ya analizamos, decíamos que es reposo, automáticamente digo, a ver, parte teórica me decía que la palabra reposo significa 0. Entonces, por ende, rapidez número 2, 0. 0 metros sobre segundo. ¿Sí? Vamos por la tercera. En la tercera digo, a ver, es otro viaje de ida, pero el viaje de ida empieza en 30 y termina en 40. Por ende, ha transcurrido 10 metros. ¿Sí? ¿Qué tiempo ha transcurrido en ese tramo? Empieza en 20, termina en 30, 10 segundos. 10 metros dividido para 10 segundos a 1 metro sobre segundo. Tengo la tercera rapidez. Y por ende la cuarta rapidez me viene a decir el regreso. El regreso me dice que empieza en 40 y termina en 0. Por ende va a ser 40. 40 metros. ¿Qué tiempo se demora? Empieza aquí, justo sería 30 y termina en 40, serían 10 segundos. 40 dividido para 10 a 4, 4 metros sobre segundo. Tengan muy en cuenta una cosa, la rapidez es una magnitud escalar, siempre va a valer, siempre mejor dicho va a tener valores positivos, ¿sí? Aunque me diga esto, regreso. El regreso se toma en cuenta cuando hablamos de magnitudes vectoriales, ¿sí? Es decir, como el vector es aquel que puede tener valor negativo, positivo y 0, ¿sí? Entonces ahí lo tomamos en cuenta el regreso, pero en la escalar todo es positivo. Entonces significa que en la primera rapidez tenemos 2 metros sobre segundo, en la segunda decíamos que se encuentra en reposo, en la tercera tenemos de 1 metro, y en la cuarta de 4 metros sobre segundo, ¿sí? Y en este caso ya hemos resuelto un ejercicio sobre gráficas del movimiento rectilíneo uniforme, en la cual hemos empezado con la primera ley que es distancia sobre tiempo, ¿sí? No se olviden, recuerden la primera ley que me dice, por si acaso si ustedes se han olvidado, les dejo aquí en esta partecita a qué se refiere la primera ley.